En su libro Hábitos Atómicos, James Clear hizo muy popular la idea de ser 1% mejores cada día para ser 37 veces mejores cada año. Por el contrario, siendo 1% peores cada día, llegamos prácticamente a cero. Estas matemáticas nos abren los ojos y nos hacen, yo supongo que a todos, querer ser 1% mejores para tener este crecimiento exponencial. Pero ¿qué significa realmente ser 1% mejor cada día? ¿Cómo lo puedes aplicar a tu vida de una forma práctica? Bueno, aquí te va la lista de los 7 pequeños hábitos o cambios que puedes hacer de forma consciente para ser 1% mejor. No son cambios demasiado difíciles, entonces créeme, los vas a poder implementar a tu vida y empezar a notar resultados. Hábito número 1. No pospongas tu alarma. Esta es la primera batalla que tienes en tu día. Si te levantas sin posponer la alarma, ya ganaste. Si por el contrario pierdes esta batalla y la pospones, ya empezaste mal tu día. Pero hay que mencionar algo, y es que esto realmente es una batalla bastante injusta, y es que la decisión la tenemos que tomar en nuestro momento más vulnerable. Todavía ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando, apenas estamos como agarrando señal y ya tenemos que tomar una decisión bastante difícil. Y por lo tanto termina siendo más fácil hacerlo fácil, posponer la alarma. Al final da igual si son 5 minutos más de sueño, si terminan siendo 2 horas más, posponer la alarma es un hábito que nos hace 1% peores. Y es que esto, para empezar, baja nuestra autoestima sabiendo que no nos podemos levantar a la hora que nos tenemos que levantar. Y no solo eso, sino como no nos despertamos a la hora que nos tenemos que despertar, ya no nos da tiempo de planear nuestro día, ya no nos da tiempo de desayunar, ya no nos da tiempo de arreglarnos, ya se me hizo tarde, ya estoy todo estresado. Una mala decisión al empezar el día desencadena otras malas decisiones que te van a hacer 1% peor durante todo el transcurso del día. No pospongas la alarma, mejor transforma ese 1% negativo en un 1% súper positivo que te ayuda a tomar buenas decisiones durante el día con algunos de los siguientes hábitos que te voy a compartir. Que por cierto, vamos a pasar al número 2, que está súper ligado a esto para empezar bien el día. Hábito número 2. Empezar la mañana sin celular. Pero ponte algo. La mañana del día de mañana pasa las primeras 2 horas del día que estés despierto sin celular. Literalmente apagas tu alarma si es que la tienes aquí en el celular, si no, muchísimo mejor. Pero durante estas primeras 2 horas del día ni siquiera lo utilices para poner música, para ver redes sociales, para contestar mensajes, para ver correos, para ver las noticias. Absolutamente para nada. Haz como si tu celular no existiera durante las primeras 2 horas. Si no lo has hecho antes, créeme que este ejercicio te va a volar la cabeza porque empiezas la mañana como súper más relajado, no empiezas viendo la vida de otras personas, no empiezas con dopamina barata. Si es que tienes una rutina productiva, te vas a dar cuenta que te vas a distraer muchísimo menos. Incluso vas a sentir que en la mañana te sobra tiempo que antes no tenías. Literalmente en el momento en el que empezamos a utilizar nuestro celular en la mañana, el enfoque y nuestra tranquilidad desaparecen totalmente. Y muchas veces es lo segundo que hacemos en el día. Primero apagamos la alarma. Y pues bueno, ya que tenemos el celular en la mano, nos ponemos a ver, como te digo, redes sociales, a poner un video de fondo o lo que sea. Desde el minuto 1 del día ya estamos enganchados a esto y dándole dopamina barata a nuestro cerebro. Créeme, cambia este hábito en tu mañana y va a cambiar literalmente todo tu día. Muchas veces creemos que los hábitos que nos van a ayudar a cambiar son muy complicados, llevan mucho tiempo, son tediosos y por lo tanto ni siquiera los intentamos. Pero este tipo de hábitos, bastante sencillos, que simplemente es dejar tu celular en otro cuarto, cambian todo tu día. Eso es una mejora del 1%. Y esto me lleva al tercer hábito. Crear en lugar de solo consumir. Durante un solo día de tu vida, quiero que te enfoques en todo lo que consumes y lo que te gusta consumir. Y no me estoy refiriendo necesariamente a comida. Puedes consumir un libro, puedes consumir un video, puedes consumir un curso, puedes consumir ropa, puedes consumir, sí, también comida. Y entre todas estas cosas que consumes en tu día a día, escoge una de ellas la cual puedas tú empezar a crear. No sé, quizás algunos de ustedes llevan ya 1, 2, 3 años consumiendo contenido de desarrollo personal, de dinero, finanzas, de inversiones, de ejercicio, de cómo estar en forma, de algún deporte que te guste, lo que sea. Bueno, con toda esa información, con todo lo que has aprendido, ¿por qué no te tomas 5 o 10 minutos al día para empezar a crear algo? Puede ser lo mismo, una guía, un libro, un curso, empezar a crear contenido en redes sociales, crear incluso, no sé, un producto físico que te llame la atención, que te guste, que necesites y empezar a compartirlo con el mundo. Y puede empezar como un pequeño hábito porque al inicio no necesitas dedicarle demasiado tiempo. Puedes dedicarle 5 o 10 minutos a planear, a empezar a hacer los primeros bocetos, a empezar a practicar, hablar a cámara, ese tipo de cosas. Y quizás podrías empezar incluso con una idea de que no te importen los resultados en el corto plazo. Pero como sea, créeme que ya estás dando un paso enorme porque ya te estás poniendo del lado del productor, no solamente del consumidor. Y esta parte de empezar a ser creador, productor, está súper relacionada con poder ganar más dinero. Si quieres ganar dinero, tienes que crear algo, tienes que ofrecer algo que ayude a las otras personas. Entonces, si quieres empezar a ganar más dinero, analiza qué son las cosas que consumes en tu día a día, que te gustan, que
que creas que eres bueno, que puedes aportar algo en ese nicho y empieza a crear, a practicar, aprende mucho, prueba nuevas cosas porque así es como vas a ir descubriendo lo que te gusta y en lo que eres bueno. Si esto no es ser 1% mejor cada día, entonces no sé qué es. Que por cierto, antes de pasar al hábito número 4, a los que les interese mi curso de desarrollo personal, Rediseña tu vida en 21 días, a día de hoy tiene el 50% de descuento. Es el descuento más grande que he hecho de este programa. No sé cuánto tiempo lo voy a dejar así. Entonces, si quieres unirte para una ayuda más personalizada, plantillas y varios recursos que puedes ver en la página, pues bueno, te dejo el link en la descripción. Ahora, el hábito número 4 va a multiplicar tu conocimiento en los siguientes meses y años. Y es súper sencillo. Lleva un libro a todas partes. El hábito de la lectura es uno de los pilares en el desarrollo personal. Entonces, si ya eres una persona que tiene el hábito de leer, llevar un libro a todas partes va a multiplicar esto, va a hacer que leas todavía más. Y si todavía no tienes el hábito, esta es una de las mejores formas en las que puedes ir modificando tu ambiente para que te sea más sencillo empezar a leer. Te pongo el ejemplo de lo que más me ha servido a mí a lo largo de estos años, y es que cuando estoy trabajando, estoy en la computadora, sé que en algún punto me voy a empezar a desconcentrar, a distraer, y si tengo mi celular al lado, es un hecho que lo voy a utilizar para ver redes sociales, contestar mensajes, ver comentarios en YouTube, lo que sea, pero voy a perder el tiempo. En cambio, si dejé mi celular en otro lado y tengo un libro a la mano, casi sin darme cuenta voy a intercambiar 5, 10, 15 minutos que se habrían ido a perder el tiempo básicamente con un hábito hiper positivo, simplemente por el hecho de tener un libro a la mano. Si hago esto 2, 3 veces al día, todos los días, por semanas, meses y años, son decenas y decenas de libros que he leído simplemente por tener libros cerca de mí. Si quieres llevar esto todavía al siguiente nivel, te recomiendo que no solamente tengas un libro y te lo lleves a todas partes, que está bien, pero como te digo, para llevarlo al siguiente nivel, compra varios libros que te estén llamando la atención, varios libros que quieras leer y tenlos en todos lados. Uno en tu cuarto, uno en la sala, uno en la cocina, uno en el baño, uno en tu mochila, en todos lados. Esto de hecho tiene un nombre específico, se llama Sundoku y te va a motivar por un lado a leer más y en segundo lugar a tener un ambiente en el que tengas libros y por lo tanto leer más. Que relacionado a esto, por Instagram y por aquí me han preguntado algunas veces, oye, ¿cuántos libros lees al mismo tiempo? ¿Cuántos libros me recomiendas? Esto en mi caso varía mucho. En este momento estoy leyendo unos 6, 7 libros al mismo tiempo y los tengo en diferentes partes de mi casa, pero a veces pueden ser más. Si un libro me aburre, lo dejo a la mitad, agarro otro, y a veces pueden ser menos porque me los voy acabando muchísimo más rápido. Como lo quieras hacer, yo te recomendaría que tuvieras 2, 3 libros siempre a la mano, pero si no, puedes empezar con uno y llévalo a todas partes. El hábito número 5 es lo más sencillo que vas a poder hacer en tu vida y aún así te va a seguir ayudando a ser 1% mejor cada día. Este hábito es: no hagas nada. Y lo digo en serio, por favor tómate 5 minutos todos los días para no hacer absolutamente nada. Respira, medita, ponte a ver una pared y piensa, porque aunque puede parecer como la cosa más sencilla del mundo, realmente muy pocas personas lo hacemos. Todo el tiempo durante el día, si no estamos trabajando, estamos leyendo. Si no estamos leyendo, estamos escuchando música. Si no estamos escuchando música, estamos caminando hacia un lugar. Si no estamos caminando, estamos viendo una serie. Si no estamos viendo una serie, estamos escribiendo. Realmente quiero que pienses si hay algún momento en tu día en el que puedes sentarte, ver a la nada y ponerte a pensar de forma tranquila. Esto lo puedes tomar como si fuera un estilo de meditación, pero yo te voy a ser honesto, he probado meditar unos 5 o 10 minutos todos los días en la mañana y la verdad es que no noté mucha diferencia, entonces lo dejé de hacer. Pero lo que sí me sirvió durante ese tiempo que lo hice es que aprendí a callar mi mente. Ahora puedo estar trabajando y de repente me estreso y me pongo 5 minutos para no pensar en absolutamente nada. Puede parecer fácil, pero si no lo has hecho, inténtalo. No vas a poder callar tu mente durante más de un minuto. Pero esto es el reflejo justo de lo que te estoy queriendo decir. Nuestro cerebro todo el tiempo está trabajando, pensando y no le damos un descanso durante todo el día. En fin, es algo bastante sencillo que puedes implementar a tu vida. Bastan con 2-3 minutos y si lo aprendes a hacer de forma consciente es básicamente como tener la oportunidad de tener un botón de reset, un botón para reiniciar tu energía en esos momentos en los que, pues sí, tu energía va bajando durante el día. Hábito número 6. Tomar el control de tu dinero. El dinero, nos gusta o no, es un pilar en la vida de todos. Y si estás viendo este video, quizás te llame la atención el tema porque están bastante relacionados el dinero y el desarrollo personal. Y para tomar el control de tu dinero, de tus finanzas, no necesitas algo que te tome literalmente horas, porque principalmente te tienes que enfocar en 2 cosas: tus gastos y tus ingresos. Punto. Para la parte de ingresos, indirectamente ya hablamos de ella, porque si recuerdas, te recomendé que empezaras a crear en lugar de solo consumir. Crear te lleva a aprender nuevas cosas, a aportar a otras personas y eso te lleva a ganar dinero. De todos los hábitos que te he compartido, el empezar a crear en lugar de solo consumir es de los más importantes para ganar más dinero. Y es que sí,
Por otro lado está el tema de los gastos, lo que nos dicen de ahorra el 10, el 15, el 20% de todos tus ingresos. Intenta llevar un presupuesto, no gastes tanto dinero, recorta, no te compres tu café. Sin embargo, esa es la mentalidad limitante. Estás viviendo una vida pues bastante apretada. Por otro lado, si te enfocas desde hoy y todos los días a empezar a aprender cosas nuevas, a aportar a otras personas, incrementar tus ingresos, vas a poder aportar más dinero a tus inversiones al mismo tiempo que gastas en lo que te gusta. Porque sí, el dinero te hace feliz hasta cierto punto. Como te digo, para la parte de ingresos, consume, aprende mucho, pero no te quedes ahí, sino empieza a crear nuevas cosas, practica, ve qué es lo que te gusta. Para la parte de gastos, ¿qué es ese hábito que te va a ayudar a ser 1% mejor todos los días? Bueno, muy fácil, dedica 5 minutos todos los días a anotar cuáles fueron tus gastos de ese día y quizás 1 o 2 veces al mes anota tus inversiones y tus ingresos. Ya con esto créeme que vas a empezar a mejorar tus finanzas más que el 90% de las personas que no hacen absolutamente nada. Y como te dije alguna vez, empieza a administrar tu dinero o tus inversiones aun cuando el dinero no sea tanto o cuando tú creas que no es tanto. Yo cuando empecé literalmente tenía una hoja de Excel en la que solamente anotaba el dinero que me daban mis papás para comer en la escuela. Si tenía algún otro ingreso ocasional como el día de mi cumpleaños o ese tipo de cosas, también lo anotaba y lo iba administrando. Y fue el hecho de empezar a crear este hábito que cuando empecé mi negocio de vender dulces, entonces ya sabía cómo administrar ese dinero, cuánto iba a ahorrar, cuánto iba a reinvertir, cuánto iba dedicado a mi negocio, cuánto me iba a gastar en lujos, en disfrutarlo. Y es que no tiene sentido pensar, no, es que cuando tenga más dinero, cuando tenga más ingresos, ahí me voy a preocupar por administrarlo, por aprender a invertirlo. No, la gente que logra juntar patrimonios muy grandes es porque desde el principio lo supieron administrar bien. Créeme, si yo ahorita le doy $100,000 a una persona que no lo sabe administrar, en 6 meses, en un año, ya se lo acabó. Por eso dedicar, aunque sea un rato de tu día, a ganar más dinero y a saber administrar el que tienes, es un hábito que te va a hacer 1% mejor y va a valer muchísimo la pena. Finalmente, este hábito número 7 es un hábito que te va a ayudar a enfocarte muchísimo más. Y no es lo que ya te he dicho 1 y 1000 veces, que considero que es la base de la productividad, dejar tu celular en otro lado. Sin duda te recomiendo muchísimo que lo hagas, pero te lo he dicho en varios videos y no lo quiero estar repitiendo. Pero este otro hábito que te voy a compartir va a complementar demasiado esto. Siempre usa un temporizador para cumplir con tus tareas. Hay una técnica ya bastante conocida que se llama Pomodoro, la cual consiste en crear ciertos bloques de trabajo de unos 40, 50 minutos, 1 hora, y cada que terminen esos bloques descansar 5 a 10 minutos. Y esto funciona porque nuestro cerebro se puede mantener como totalmente enfocado máximo unos 40, 50 minutos, y entonces estos descansos básicamente son como reinicios. Pero además, el hecho de tener ya un temporizador hace que trabajes bajo cierta presión. Por lo menos para mí es ya como un reto así ponerme, ok, tengo 40, 50 minutos para terminar esta tarea que estoy haciendo, o por lo menos avanzar para ya casi terminarla. Quizás esto no sea para todos, habrá quienes no les guste trabajar bajo presión, pero de cualquier forma sí te recomiendo que inviertas en un temporizador como estos, en un reloj de arena o un reloj específico, porque sí, obviamente todos los celulares ya tienen un temporizador que puedes utilizar, pero de nuevo, mi recomendación y lo que a mí me funciona es no tener el celular cerca de mí cuando estoy trabajando. Cuando pongo el temporizador aquí, sí me llega a pasar que en lo que suena lo apago, pues ya me quedé viendo ahí un rato Instagram, TikTok, contestando algunos mensajes, cosa que con este temporizador no me pasa, y puedo utilizar ese tiempo que habría perdido en el celular para algo que realmente me recargue de pilas. Puede ser simplemente salir a caminar, como te digo, meditar, leer, lo que sea, pero el celular en ese momento realmente solo es una distracción. En lo personal, varios de estos hábitos que te he compartido, como aprender a trabajar enfocado, llevar un control de mi dinero, crear en lugar de solo consumir, me han ayudado a crear 9 fuentes de ingreso en solamente 3 años. Si te interesa saber cuáles son estas fuentes de ingreso y cómo lo hice, ve a ver este video en el que te explico absolutamente todo. Y si quieres algo más relacionado a hábitos, ve a ver este otro video con los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Espero verte en alguno de los dos.